para entrar propiamente a la exposición de métodos, que es en esencia lo que podríamos denominar como antropología forense aplicada, que vendría a ser lo que los forenses propiamente dichos van a implementar como metodología de acción científica a la hora de entrar en el proceso de identificación de restos óseos humanos. Como se mencionó antes, se va a ir de lo general a lo particular, empezando propiamente desde el perfil biológico, es decir, el sexo y la edad del individuo, también algunas características individualizantes, la estatura, y posteriormente pasar a analizar el trauma óseo, y bueno, también agregando el detalle de las patologías óseas, que en caso de no contar con tiempo ahora lo vamos a ver en la mitad, en la primera parte de la clase siguiente, porque considero que el tema de las patologías también es un tema de mucha importancia a la hora de identificar o ir reduciendo el marco muestral en caso de que sean múltiples casos con los que se está tratando. Los indicios de patología, los indicios de traumas ante mortem son de mucha utilidad en el proceso de identificación ósea. Así que vamos a empezar primero con el proceso de identificación de perfil biológico y los diferentes métodos que la antropología forense emplea para poder llevar a cabo una identificación positiva o una identificación tentativa o presuntiva, dependiendo de la calidad y la cantidad de evidencia con la que se está contando. Bien, vamos a refrescar un poco el concepto de identificación, que es al fin y al cabo la meta que tiene el antropólogo forense. Es este proceso, este conjunto de pasos, este conjunto de procesos que el forense lleva a cabo con la finalidad de, por medio de métodos científicamente comprobables, ir encontrando características individualizantes que van de lo general a lo particular, con la finalidad de poder devolverle la identidad al individuo a través del análisis profundo de sus restos óseos. Y se va a recurrir a diversas métodos, metodologías, tanto sociales como biológicas, como eso lo hemos visto también en las diferentes etapas de la investigación antropológica forense, en la cual van a participar el antropólogo social, el arqueólogo, el antropólogo forense y también trabajadores sociales, psicólogos y los mismos peritos, también antropólogos físicos, forenses, que hayan participado en el proceso de identificación, van a también participar en conjunto con la familia en el proceso de apoyo psicosocial con el fin de devolver la identidad perdida a sus familiares. También tenemos en cuenta las preguntas que se realiza el antropólogo forense en el proceso de identificación, en caso de presentársenos un conglomerado de restos óseos. Primero, determinar el número mínimo de individuos en base a elementos repetidos que puedan representar individuos diferentes. El perfil biológico, eh, el cual va a tratar de identificar la edad, el sexo y la estructura del individuo y las características individualizantes, como son algunos rasgos que el individuo ha tenido en vida, que sean de utilidad para el proceso de identificación. Y posteriormente el trauma óseo, las patologías, principalmente el trauma óseo en cuanto a causa y modo de muerte. Vamos a ver más adelante cómo los procesos de identificación forense van a ayudar también a eh, determinar si una lesión y una fractura es antemortem o postmortem. Un momento, hay un pequeño problema con las diapositivas. Ahí se ve la diapositiva. Bien,
cuanto a determinación, ¿no? Sí, sí se ve. Bien, gracias. En cuanto a determinación de sexo, se va a utilizar elementos puntuales del esqueleto. En este caso, los de mayor utilidad van a ser los huesos de la pelvis, los coxales y el sacro, los cuales nos van a ofrecer un 96% de probabilidad de eh, determinar el sexo del individuo. También el cráneo, el cual nos va a brindar entre el 80 y el 92% del individuo, dependiendo de qué tan íntegro se encuentre el cráneo. Y en conjunto, si tenemos de repente un cuerpo, un esqueleto completo, tanto la pelvis como el cráneo nos van a brindar el 97% de probabilidad. En caso de no contar con estos elementos, también podemos disponer de algunos huesos largos. En el caso de mayor utilidad, contamos con el fémur, el cual va a brindar un 80%. Y finalmente, bueno, de contar con material genético disponible para un muestreo, nos va a arrojar una fiabilidad del 99.9%. Personalmente esto es un poco más complicado en caso de huesos, elementos óseos que hayan sido sometidos a efectos tafonómicos agresivos. Así que en este caso los forenses también deben contar con una metodología firme, consistente, que responda por medio de los mismos restos óseos. El cráneo, a lo largo de la antropología física, incluso desde el siglo XX, a lo largo en fines del siglo XIX, a lo largo del siglo XX, en la antropología física clásica, el cráneo siempre ha sido motivo de gran estudio, eh, de gran interés para las ciencias. Incluso si nosotros nos remontamos a los antiguos arqueólogos que aún no tenían una metodología tan sólida, o estos denominados cazadores de cráneos, que muchas veces eran estos protoantropólogos, podría decirse, que iban a un lugar de interés, en este caso podría ser Perú. eh, Nosotros tenemos en cuenta de que eh, en Estados Unidos, en la cantidad de museos con los que cuenta Estados Unidos, hay una gran cantidad de cráneos de origen del territorio peruano, los cuales han sido excavados en ese tiempo sin una metodología adecuada y muchos de los contextos se han perdido. Muchos de esos cráneos son almacenados simplemente con un rótulo que dice Perú o costa peruana o de repente el departamento del cual sí ha extraído, pero no hay una recopilación de datos que posteriormente le dieron a un arqueólogo que quiera recuperar el contexto. Esa información va a ser de escasa ayuda. Y en ese sentido el cráneo siempre ha sido de gran interés. A menudo también se ha separado el cráneo del resto del esqueleto, intentando de repente hallar algún tipo eh, de ley o principio general que pueda abarcar a esta antropología física que se estaba adecuando a los métodos científicos. Y en ese sentido se tejían varias generalidades. Algunas podrían ser comprobables estadísticamente con métodos más estrictos, algunos de ellos se han desmentido, como por ejemplo la fenología, ya sea también mencionado, pseudodisciplinas, esta disciplina pseudocientífica que intentaba de alguna forma interpretar el perfil en base a la morfología de la cabeza del individuo. Y bueno, volviendo a los métodos, según el cráneo, el principio general es que los cráneos masculinos suelen ser más grandes y robustos que los femeninos, podemos apreciarlo en la imagen, de repente algunos puntos de inserción muscular más prominentes. De por sí el cráneo masculino es más robusto, el cráneo femenino es más grácil. Y enfocándonos un poco más específico, hay una serie de rasgos visuales que van a poder ser tomados en consideración. A rasgos generales, según Campillo y Subirá en su manual de antropología física para arqueólogos, menciona de que a grandes rasgos en este dimorfismo sexual se encuentra que hay una mayor verticalidad en la frente femenina, la cual se va a curvar. Acá podemos observar en el cráneo inferior es el femenino, el superior es el masculino. Podemos observar que la frente femenina se va a volver horizontal
poco más tardíamente que la masculina. Los arcos superciliares también van a ser más robustos en el masculino. Hay mayor robustez general en los cráneos masculinos. La región glabelar, que es la región de la frente, también es más prominente. Las órbitas van a ser más cuadradas en cráneos masculinos, en los femeninos van a ser más redondeados. Las apófisis mastoideas son más prominentes en los hombres. Y bueno, en general las mandíbulas también van a presentar, acá podemos ver, también dimorfismo sexual. De repente los mentones masculinos son más pronunciados, son más robustos, son de morfología cuadrada. Hay una mayor también versión gonial en los individuos masculinos. Esta, eh, esta protuberancia aquí, denominada apófisis coronoides, en conjunto con la apófisis condilar, que es el cóndilo que se va a ensamblar en la fosa del temporal, en la fosa condilar del temporal, también son más robustas en el individuo masculino. Pero estos, bueno, son generalidades. Posteriormente, Ubelacri y Wickstra van a brindarle una metodología, un score, por así decirlo, una numeración a estas categorías. Van a separar algunas de ellas, las más específicas y las más útiles, las cuales posteriormente, eh, cuando los métodos se vayan volviendo más rigurosos, eh, van a pervivir estos elementos, van a ser elementos que van a poder ser observables y que van a ser de utilidad en el proceso de identificación. En este caso, Ubelacker y Wickstrand han seleccionado en la parte posterior del cráneo, la apófisis mastoidea, en el hueso temporal, el margen supraorbital, es decir, los bordes de la órbita ocular, y la eminencia mental en la mandíbula, en la parte central inferior de la mandíbula, van a ser los 5 elementos de más importancia. Posteriormente, en el año 2008, Walker va a ensamblar estos 5 elementos que han tomado Wheelacker y Wickstra y los van a complementar de alguna forma con un proceso estadístico, añadiéndole una fórmula matemática regresiva para poder brindar un margen estadístico en porcentajes de fiabilidad de determinación de sexo en cráneo. Esto en el sentido de que de hacer el veredicto de la forense no se base simplemente en una categoría visual subjetiva, sino de que esté basado y fundamentado en una gradación numérica que va a ir del 1 al 5, donde el 1 es más femenino y el 5 es masculino. Y los resultados de esta observación también van a ser aplicados a una ecuación. Lo recomendable en este caso es también que se lleve a cabo un proceso de error interobservador, es decir, donde dos o más especialistas en antropología forense observen el mismo elemento óseo y puedan brindar, en este caso, su propio análisis, sus propias cifras, para posteriormente compararlas y también arrojar un porcentaje de error interobservador. En este caso vamos a tomar los mismos elementos, que son la cresta nucal, la apófisis mastoidea, el margen supraorbital, la glabela y la eminencia mentoniana, el cráneo que estamos observando. En este caso no contamos con una mandíbula, así que no vamos a poder contar con la eminencia mentoniana. Pero tenemos los otros elementos. Tenemos acá la glabela, la cresta mastoidea y el margen supraorbital, que no es muy observable, pero aquí se supraorbital. Y le vamos a brindar una numeración en base a estas categorías que Google y Wixter nos han brindado, del 1 al 5. Una vez que contamos con estas cifras, Walker ha diseñado dos conjuntos de ecuaciones regresivas, una que se van a dividir en grupos sociales,
cuanto a grupos étnicos. Uno de ellos engloba a los grupos americanos e ingleses, americanos en cuanto a angloamericanos y los nativos americanos. Para el contexto, en este caso local, peruano, sudamericano, se puede emplear el contexto nativo americano, que es el del segundo grupo, los cuales van a englobar tres ecuaciones, que son las que cuentan con el margen orbital y la eminencia hamiltoniana con la apófisis mastoidea y la glabela con la apófisis mastoidea. Como no contamos con la eminencia hamiltoniana, vamos a usar la última ecuación, que englobaría lo que es la glabela y la apófisis mastoidea. Acá observamos la ecuación de Walker para glabela y apófisis mastoidea. Es una ecuación regresiva donde nosotros vamos a volcar las cifras que nosotros hemos obtenido por medio de la observación. En este caso, la glabela le hemos puesto 4 y la apófisis mastoidea también le hemos puesto 4. Esto nos va a arrojar una cifra, que en este caso es negativa, menos 2.503. Y posteriormente esa misma cifra la vamos a volcar a la ecuación. Walker nos brinda, en realidad en general en estos tipos de metodologías, en donde se aplica la estadística, siempre se va a observar una ecuación femenina y una ecuación masculina, las cuales van a brindar diferentes porcentajes. Estos porcentajes van a ser complementarios, es decir, si los sumamos van a dar 100. En este caso vamos a empezar con la ecuación femenina, la cual es 1 entre, ahora en paréntesis, 1 más el número Euler, que en este caso es 2.71828, elevado a la menos y. La y vendría a ser el número que hemos obtenido en la ecuación regresiva anterior. Una vez que nosotros resolvemos esta operación, nos va a arrojar esta cifra, que vendría a ser el resultado de la ecuación femenina, que es 13.219. Es decir, que este cráneo tendría una probabilidad de 13% aproximadamente de ser femenina. El porcentaje es muy bajo, es decir, eh, no hay una amplia probabilidad. En ese sentido, la vamos a someter a la ecuación masculina, que es 1 menos la ecuación femenina. Y la ecuación masculina nos va a arrojar una probabilidad alta de que ese cráneo sea masculino. En este caso, un 86.78%, más o menos aproximadamente un 87% de probabilidad de que el cráneo que hemos observado corresponda a un individuo masculino. Como hemos podido observar, ya no se basa simplemente en hacer una generalidad y decir, bueno, tenemos el cráneo cuya protuberancia de la cresta nucal, protuberancia occipital externa es demasiado prominente, un 5. En este caso vendría a ser masculino. Nos va a arrojar, obviamente, sí, que los elementos visuales van a tender a ser masculinos, pero lo que necesitamos en un contexto jurídico va a ser un porcentaje. Y es por eso que Walker, en esta reforma que tenía la antropología forense, de la cual habla Steven Simes en el artículo que les he compartido la semana pasada, nos menciona de que va a haber una necesidad de que haya un mayor rigor en la presentación de datos. Y estos datos van a ser presentados en forma estadística, por medio de este 86.78%. A rasgos generales, White y Folkes van a mencionar que estos rasgos dimórficos no deben ser tomados como una diferencia, estrictamente hablando, entre hombre y mujer, porque obviamente hay un porcentaje, sino más bien como un indicador de cuánta variación sexual es observable en el cráneo humano. El cráneo humano va a presentar un dimorfismo sexual. Pero este dimorfismo sexual, como hemos observado, a partir de este score es variable, no es algo, no es algo concreto, no es algo fijo, sino es algo que también va a variar dependiendo del entorno étnico, del entorno cultural, ambiental al cual están sometidas las personas en un periodo largo de tiempo. Y es por eso también que observamos que Walker mismo ha considerado el no hacer una ecuación general para todos, sino lo ha dividido
grupos étnicos. Walker también presenta la ventaja de puntuar estos rasgos dimórficos en vez de solo medirlos simplemente en una observación subjetiva, debido a que, en efecto, la mayoría de las veces no vamos a encontrar cráneos íntegros, vamos a encontrar fragmentos, de repente vamos a tener que contar de repente con fragmentos de frontal, fragmentos de temporal, los cuales de repente van a contar con estos elementos y vamos a necesitar de el mayor número de ecuaciones que cuenten con diferentes. En caso de no contar con alguno, vamos a poder contar con otro. Y bueno, en caso de que no se cuente con ninguno, en ese caso de cada vamos a tener que recurrir a otro elemento óseo. Y en este caso tenemos también métodos que se van a aplicar a la pelvis humana, mayormente en el coxal, pero también hay métodos para el sacro. En este caso, la pelvis nos va a brindar más fiabilidad que el cráneo. En este caso, nos va a brindar un 96%, como hemos visto. Y esto porque la pelvis humana presenta más dimorfismo, debido a que aquí se encuentran las entrañas, los órganos también de los diferentes sistemas digestivo y principalmente del sistema reproductor, los cuales obviamente tienen una diferencia notoria entre el individuo masculino y el femenino. En este caso, la pelvis femenina está fisiológicamente conformada para eh, recibir un potencial embarazo del individuo femenino y va a tender a ser más ancha y redondeada para, en este caso, albergar al feto que se está formando en el interior del individuo. Y el masculino, por su parte, simplemente está eh, conformado para contener y proteger los órganos, ¿no? Los diferentes órganos y sistemas que allí se albergan. Y en ese sentido, acá estamos observando el hueso coxal, tanto desde su vista anterior como posterior. Como habíamos visto antes, el hueso coxal se divide en tres regiones que en la niñez, en la infancia, en la niñez y en la adolescencia temprana se dividen en huesos diferentes que posteriormente se fusionan. La parte superior es denominada ilion, esta parte lateral es denominada isquion y la parte medial se denomina pubis. Acá podemos observar diferentes elementos del hueso coxal que vamos a tener que conocer bien porque los métodos van a incluir varios de ellos. Son de mucha importancia la tuberosidad ilíaca, la zona de amplia inserción muscular, la superficie articular del ilion, también denominada superficie auricular, por su forma de oreja, la escotadura ciática mayor, la sínfisis púbica, esta zona donde se van a unir los dos huesos coxales por medio de músculos y tendones. La sínfisis púbica va a entrar en contacto con la sínfisis púbica del coxal del otro lado. Y la rama púbica también, la rama isquiopúbica, que va a ir del pubis hasta el isquion, que también es de utilidad en métodos de determinación de sexo. Y vamos a recurrir en este caso primeramente al método de Phoenix, porque el método de Phoenix va a ser el antecesor de un método que actualmente se usa bastante. Phoenix en el 69, si mal no recuerdo, seleccionó tres elementos del coxal, que son el arco ventral, la concavidad subpúbica y la rama higiopúbica. Ahora lo vamos a observar más detenidamente. En 2012, muchos años después, Clales y otros antropólogos forenses tomaron este mismo método de Phoenix, esos mismos tres elementos, y también eh, volvieron más riguroso, por así decirlo, el método por medio de la incorporación de parámetros estadísticos,
Acá tenemos los tres elementos que usó Phoenix y que posteriormente usaron Clares. El arco ventral, que es este pequeño arco que se en el, podríamos decir, en el vestíbulo de la sínfisis púbica. La concavidad subpúbica, esta especie de arco pequeño que encontramos en la parte inferior del coxal, de la zona del pubis. Y la rama isquiopúbica, que es esta especie de risco o pequeña cordillera ósea que desciende desde la base de la sínfisis púbica hasta la base del isquio. Estos tres elementos van a ser eh, los puntos cruciales para aplicar el método de Clales, que es una versión, por así decirlo, mejorada del método de Phoenix. Acá podemos observar que al igual que Whittaker y Wickstra con el cráneo, también se ha realizado una puntuación con los tres elementos del coxal. Acá tenemos, en este caso nos está señalando el arco ventral, la concavidad subpúbica y la rama isquiopúbica. En cuanto a generalidades, la idea es que el arco ventral va a ser mucho más extendido o incluso va a estar presente, en caso de el masculino no va a estar presente o va a ser muy pequeño, va a estar mucho más extendido en el caso femenino. La concavidad subpúbica también va a estar presente en el coxal femenino, en el coxal masculino va a estar presente, va a ser una eh, superficie convexa. Y en cuanto a la rama isquiopúbica, va a ser mucho más delgada en el coxal femenino, en el coxal masculino va a ser mucho más robusta. Y acá podemos ver la puntuación que realizó Clales, del 1 al 5 también. El 1 es femenino, el 5 es eh, masculino, con rasgos que van de los más notorios a los más ligeros. En el 1 podemos observar la concavidad más notoria, en el 5 la concavidad no existe, es una superficie convexa. Acá la rama isquiopúbica del 1 al 5 también, en el 1 podemos ver que es, es delgada con una pequeña protuberancia en la parte central. En el 5 va a ser mucho más gruesa, va a ser mucho más maciza, no va a presentar esa pequeña cordillera central. Y en cuanto al arco ventral, también vamos a poder observar que en el femenino está mucho más pronunciada, mucho más extendida hacia la parte medial. Y en el masculino puede ser que sea muy poca, muy escasa o incluso pues, que esté totalmente ausente. Esos tres rasgos van a ser aplicados también por medio de una ecuación regresiva. Ya estamos viendo la ecuación, que también vamos a volcar los datos, las cifras, las puntuaciones que le hemos añadido a estos diferentes puntos, al arco, a la rama isquiopúbica y a la concavidad. Aplicamos esta ecuación y nos va a arrojar una cifra también. Este número Euler siempre se emplea, siempre está presente en la ecuación. En la ecuación de Clales, nosotros vamos a contar con este número y lo vamos a volcar a la ecuación femenina, que es 1 entre, abre paréntesis, 1 más el número Euler elevado a el score, que vendría a ser este número rojo que hemos obtenido. Y una vez que nosotros hemos volcado, en este caso, hemos aplicado 4, 5, 4, que vendrían a ser rasgos notoriamente masculinos, nos vamos a dar cuenta de que los resultados van a ser también de un porcentaje más extremo, como que más fiable, y eso es también un reflejo de lo que hemos podido mencionar anteriormente, que el coxal es mucho más fiable que el cráneo para determinar sexo.
En este caso, con estos elementos, con estos S4, 5, 4 que son cifras notoriamente masculinas, cuando aplicamos la ecuación femenina nos va a volcar un 0.06 por 0.006% de que ese coxal pertenezca a un individuo femenino. Igual, la ecuación masculina es igual en este caso que aplicamos en el cráneo, es 1 menos en la ecuación femenina, y en este caso nos va a brindar un porcentaje del 99.39% de que ese coxal pertenezca a un individuo masculino. Es un porcentaje muy alto. Entonces hemos podido ver cómo la antropología forense ha tomado estos elementos de los antropólogos físicos, los antropólogos forenses del siglo XX, que de repente simplemente se remitían a elementos observables y a su juicio subjetivo. Pero aquí los estamos aplicando a un porcentaje propiamente estadístico para que esos datos sean debidamente demostrables en un proceso judicial. Porque recuerden que los peritajes que se realizan en el antropólogo forense están en un contexto judicial, estos datos en conjunto, este proceso de identificación que se produce en la pericia se le va a presentar posteriormente a un fiscal. Estos datos tienen que ser comprobables científicamente. Y bueno, la antropología forense no ha dejado tampoco de producir conocimiento. Últimamente también han salido nuevos métodos. En el último congreso de la Asociación Latinoamericana de Antropología Forense se expuso un método producido por antropólogos forenses de Chile, que es el método de la región proximal de los fémures de Carballo y Retamar, que se realizó en 2020. El estudio se fue en 2020, que emplea la parte proximal de los fémures, en este caso la cabeza del fémur, el cuello anatómico, los trocánteres mayor y menor, y por medio de medidas, en este caso estas medidas de longitud, de ancho, los cuales se pueden realizar con un vernier, con un calibrador. Vamos a, en este caso, el método de Carballo y Retamar emplea medidas específicas. Eh, Después les voy a compartir el paper, el artículo de Carballo y Retamar para que puedan revisarlo. Son medidas de puntos muy específicos. En este caso, por ejemplo, tenemos FNAL, es la extensión máxima desde la parte más, en este caso vendría a ser más medial de la cabeza del fémur hasta la base del trocánter mayor, si mal no recuerdo. Trazamos una recta y tenemos una medida. Acá también el ancho máximo del cuello del fémur y otras cifras también que vamos a obtener. AB, BC, AC, también. También en la parte posterior de la cabeza, de la parte proximal del fémur, vamos a tener estas medidas FC a GT, GT a LT y LT a FC. Son puntos específicos. Y posteriormente vamos a volcarlos a un número considerable de ecuaciones, las cuales nos van a arrojar diferentes grados de precisión. En este caso, tenemos que tener en cuenta de que eh, la tafonomía puede afectar esta parte de los huesos, de la parte del hueso cortical de esta región. Recordemos que la mayor parte de estas son una región de epífisis, es decir, que en este caso la cabeza está conformada mayormente en su interior por hueso esponjoso. Muchas veces este hueso esponjoso es susceptible a mayor daño. Y considerando este daño, las cifras también van a alterarse, ya no van a ser de utilidad. Así que en ese sentido contamos con varios puntos de utilidad y varias ecuaciones, las cuales posteriormente nos van a arrojar un porcentaje también de masculinidad o de feminidad para el individuo.
En este caso, en la muestra con la que se ha realizado el estudio es una muestra de población chilena moderna, es decir, más o menos de contemporánea, para la parte proximal, de extremo proximal del fémur. Es un método que se ha presentado hace muy poco. Otros métodos que se pueden emplear de repente como soporte, también como apoyo, son métodos también algunos antiguos, algunos no tan antiguos, pero en el proceso de identificación siempre se emplean el mayor número de métodos posibles, siempre que estén actualizados o que sean considerados de utilidad por la comunidad antropológica forense. En este caso, también se puede emplear el método de largo compuesto, que es un método meramente visual. Acá podemos observar que en los coxales femeninos, esta parte de acá corresponde a la superficie auricular del coxal. Es decir, a ver si regresamos un poco para poner en contexto. Podría ser esta parte de aquí. Y el arco compuesto vendría a ser este arco conformado por el borde de la superficie, el borde interno de la superficie auricular con el borde inferior de la escotadura ciática mayor. Si nosotros observamos que forma un arco único, en este caso vendría a ser, eh, habría probabilidad de que sea un individuo masculino. Si forma un arco compuesto, como hemos observado en la imagen, correspondería a un individuo femenino. No vemos que no es un arco continuo, es un arco compuesto. Acá es un arco continuo. Otro método es la presencia o ausencia del surco ocular en el coxal. El surco preauricular es una pequeña fosita que se suele encontrar en la parte inferior de la superficie auricular. Acá podemos observar uno, está en la superficie auricular, y acá podemos observar esta pequeña fosita, que suele ser un indicador de que el individuo corresponde a un individuo femenino. Hay una graduación también. El individuo masculino puede estar presente de forma muy vaga, de forma muy difusa o incluso totalmente ausente. Y en individuos femeninos es marcadamente notorio, es bastante profundo, excavado, como acá podemos observar eso, una fosa bastante pronunciada. Y acá podemos observar de repente en este ejemplo de aquí una fosa muy tenue, casi superficial, incluso podríamos decir difícil de percibir. Acá, por ejemplo, en este caso de acá no es observable, no está presente. Acá sí está bastante marcada. En este ejemplo de aquí es el donde está más pronunciada. Este también es un criterio a tener en cuenta. Este es un método muy conocido, muy difundido, el método de la escotadura asiática. En este caso, lo recogido de la recopilación de Whitaker y Wickstra. Esta escotadura asiática, esta especie de pequeña bahía que se forma acá en la parte medial del hueso coxal, la vamos a observar mucho más abierta en los individuos femeninos, incluso formando ángulos cercanos a los 90 grados, en los cuales se van a ir reduciendo en apertura en un individuo masculino. El individuo masculino puede llegar incluso a menos de 45 grados de apertura. También es un método visual, es un método también de mucha utilidad. Acá podemos observar propiamente dos eh, coxales. Acá podemos observar una cortadura asiática mayor de bastante apertura, posiblemente, probablemente correspondiente a un individuo femenino. Acá podemos observar una escotadura asiática mayor de poca apertura, probablemente perteneciente a un individuo masculino. Hay otros elementos menores también que pueden ser
a tomarse en consideración. Las denominadas marcas de parto, tenemos que tener en consideración de que el proceso de alumbramiento, el proceso de parto conlleva bastante estrés muscular, incluso se producen desgarros musculares, pequeñas fracturas óseas, las cuales van a, obviamente, con el tiempo, consolidarse y cicatrizarse. Pues estos elementos eh, van a poder ser observados y de esa forma también poder ayudarnos a determinar el sexo del individuo que estamos observando en sus restos óseos. ¿Qué marcas de parto se pueden observar? En este caso, la presencia también del surco preauricular, la cual puede ser considerada como una marca de parto. Positas retropúbicas, es decir, pequeños elementos, pequeños rasgos cicatriciales en las partes cercanas al arco ventral, en la parte del pubis, cercanas o circundantes a la sínfisis. Los tubérculos púbicos también desarrollados, que son también marcas de parto debido a pequeñas cicatrices que quedan en el cuerpo del hueso. Y también cicatrices en los laterales del sacro, acá podemos observar estas marcas, donde van a quedar marcadas algunas cicatrices en el proceso de parto, donde se van a producir fracturas. Y bueno, hemos visto algunos métodos correspondientes a la determinación de sexo en base a los huesos coxales y continuamos con la pelvis. En este caso el sacro no va a ser indemne tampoco al dimorfismo sexual, debido a que está en esta misma región. Y la arquitectura pélvica también va a afectar al sacro. Acá podemos observar en la izquierda un sacro masculino, podemos observar que es bastante alto y plano también, a diferencia del sacro femenino que es cóncavo y mucho más ancho, va a predominar la anchura por sobre la altura del hueso. El hueso sacro masculino también va a presentar una curvatura, pero no tan pronunciada. La curvatura va a empezar aproximadamente a partir del tercer segmento, más o menos, el cuarto segmento. En cambio, en el femenino se va a observar una mayor concavidad y esta curvatura va a empezar mucho antes, va a empezar a partir del segundo o tercer segmento. Además, como observamos las alas del sacro, estas pequeñas extensiones, donde están las superficies auriculares del sacro, las cuales van a particular con las superficies auriculares del coxales, también están mucho más extendidas en el sacro femenino y es mucho más ancho. Acá podemos ver en punto eh, la pelvis masculina frente a la pelvis femenina. Si nosotros contamos con el, perdón, el pelvis completa, vamos a poder observar eh, una, una categoría de dimorfismo sexual muy empleada por la antropología física y la antropología forense del siglo pasado. En este caso, los métodos se iban consolidando. Este arco púbico va a ser angosto en el individuo masculino y en el femenino va a ser mucho más ancho. Como hemos observado también, la base del sacro también va a ser mucho más ancha en la pelvis femenina, la escotadura asiática mayor va a ser mucho más ancha en la pelvis femenina. Son categorías visuales a grandes rasgos que podemos observar en una pelvis totalmente articulada. Posteriormente también se pueden utilizar en este caso métodos visuales mucho menos específicos, pero no se recomienda tanto. Solo se recomienda en caso de contar con con un gran marco muestral de huesos repetidos. En este caso, vemos la colección que han utilizado White y Folkens, que si mal no recuerdo creo que es la colección Bass, eh, de William Bass.
En este caso están empleando tibias, son bastantes tibias en este caso, que podemos observar que las masculinas suelen ser más robustas que las femeninas. Eso no tanto para utilizarlo como método, sino como para observar en este caso el dimorfismo que existe en los puntos de inserción muscular y la robustez misma de los huesos largos. Como hemos observado, un hueso largo sí nos sirve de bastante utilidad, como es el fémur, en este caso para el método de la parte proximal del extremo proximal del fémur. Bueno, hemos visto los métodos de determinación de sexo. Vamos a pasar a la estimación de edad. Los métodos de edad usualmente se van a dividir en métodos de para subadultos y para adultos, los cuales son totalmente diferentes, debido a que en este caso podríamos decir la fiabilidad, la utilidad, el grado de certeza estadística para estimar edad en subadultos va a ser mucho más preciso que en adultos. En los subadultos, en los niños, infantes, adolescentes, los huesos se van formando, se van consolidando, las partes, los epífisis sueltos se van fusionando, y en este caso los lapsos de edad, los rangos de edad van a ser mucho menores y la especificidad va a ser mayor. En los adultos estos procesos ya han finalizado y se empieza a producir un proceso de desgaste y degradación, y los métodos van a ser menos específicos, menos estrictos en cuanto a lapsos de tiempo, y vamos a poder observar que los lapsos de tiempo van a ser bastante prominentes. Vamos a observar de nuevo las categorías etarias, en este caso las que son de utilidad, la prenatal, que son antes del nacimiento, fetal, desde el tercer mes hasta el nacimiento, y la perinatal, que es, engloba el tiempo cercano, e incluso el mismo tiempo del nacimiento, el infante, que va desde el nacimiento, desde el neonato hasta los 3 años, el niño, que va desde los 3 años hasta los 12 años, más o menos por entre los 10, 11, 12 años se considera niñez tardía, los adolescentes, que van desde los 12 hasta los 20, los adultos jóvenes desde los 20 hasta los 35, los adultos medios, que van desde los 35 a los 50, y el adulto mayor, que va de los 50 a más años. Acá vemos el método de Wheelacker para subadultos en base a la calcificación y erupción de dientes. Acá podemos observar la dentadura de los individuos subadultos, los cuales van a ir cambiando la dentadura de leche, la dentadura decidua, por los dientes permanentes. La presencia o ausencia o la germinación de ciertos dientes nos va a servir de elemento para estimar un rango de edad. En este caso podemos observar que los rangos primero van a variar en cuanto a meses. Acá podemos observar que varían entre 4, más o menos 4 meses, más o menos 6 meses. A partir de los 4 años empieza a variar a partir de años, de un año. Y así, más o menos, este método nos va a ser de utilidad aproximadamente hasta los 21, 25 años aproximadamente, en los cuales los terceros molares ya se consolidan, ya eh, terminan su erupción completa, sus raíces ya están completamente desarrolladas. Y este método es bastante conocido, es bastante utilidad para estimar edad en subadultos. Otro método es la opción de elementos esqueletales, en este caso algunas epífisis, algunas apófisis también, crestas que se van a ir fusionando. En este caso, en los infantes, niños, adolescentes, hay algunos elementos que todavía no se encuentran fusionados, y a cierta edad se van a ir fusionando, van a mantener algunas líneas de fusión epifisaria, las cuales van a poder ser observables hasta que finalmente se borran, y eso nos va a ayudar a
tener un rango de edad mínimo para ese individuo, que podemos observar diferentes elementos. Mayormente son epífisis, acá la epífisis de los húmeros, de los radios, los cúbitos, fémures, también de falanges, metacarpos, metatarsos. Acá también la cresta ilíaca también se va fusionando, la tuberosidad ilíaca, algunos elementos de el omóplato, como la apófisis coracoides, los extremos de la apófisis acromion. Acá podemos observar también eh, lo que justo estábamos mencionando hace unos momentos. Este es el coxal. Acá podemos observar el coxal de un niño, el cual está separado en tres. Acá está el ilion, el isquion, el pubis. Acá el individuo va creciendo en edad. Acá podemos observar que ya se empieza a observar unos pequeños grados de fusión. Acá la parte de la rama geopúbica se empieza a fusionar. Acá también el isquion y el pubis se empiezan a fusionar también. Acá finalmente se han fusionado por completo, pero de repente quedan marcas de fusión. Las crestas ilíacas están en proceso de fusión hasta que finalmente el hueso está completamente conformado. Acá también el fémur de un infante, en el cual la epífisis distal está en proceso de formación, la cabeza y los trocánteres todavía no han aparecido. Acá en un niño, ya los trocánteres, la cabeza empieza a aparecer, la epífisis distal empieza a crecer. Acá también podemos observar el crecimiento de los elementos, ya van cobrando su forma adulta, solo que no están fusionados. De repente en un adolescente, en un adulto joven, ya está totalmente fusionado, pero también quedan marcas de fusión en los extremos y finalmente en el adulto está totalmente conformado sin ningún tipo de remanente de líneas de fusión epifisaria. Un texto de mucha utilidad que le voy a estar dejando finalizada la clase es el desarrollo de osteología juvenil de Cunningham, Sheward y Black, que es podríamos decir, es una versión actualizada también. De repente les voy a estar dejando también la versión anterior, que si mal no recuerdo en el 2000, 2002, algo por ahí, que es el clásico, que es osteología juvenil de Schaffer, Sheward y Black, que seguramente es bastante conocida, es de bastante utilidad también. Es una versión del 2016 que es una versión agregada, es una versión con información nueva y algunas ilustraciones nuevas también. Acá podemos observar que ese texto es de gran utilidad. Acá podemos observar el desarrollo de los huesos del pie en base a radiografías. Acá podemos observar son la disposición ósea en el momento del nacimiento, es decir, el pie de un neonato. La presencia de algunos carbos, acá podemos observar que están presentes el astrágalo y el calcáneo, pero las cuñas, el cuboides no están presentes. Están presentes también en formación los metatarsos. Empiezan a aparecer algunas pequeñas formaciones óseas primigenias de las cuñas. Acá empieza a aparecer también el cuboides, cuña, la primera cuña, la tercera cuña. Algunas epífisis empiezan a aparecer a los 3 años. Y a medida avanza, van a ir cobrando la forma adulta de los huesos hasta finalmente, entre los 16 y los 18 años, los huesos del pie ya van a tener la morfología adulta definitiva. También vamos a poder observar la fusión de algunos elementos óseos a nivel craneal. Acá tenemos el temporal adulto. Y acá tenemos también algunos elementos, como se van fusionando, por ejemplo, el anillo timpánico, la porción petrosa, la porción escamosa, cómo se van a ir formando desde los 5 meses hasta ya la madurez del individuo. Acá también, bueno, el esfenoides, los diferentes elementos están totalmente disgregados, desarticulados. Las alas mayores, las alas menores,
la región central de la silla turca. Posteriormente las salas menores se van a fusionar hasta finalmente darle la morfología definitiva. También los huesos largos, las epífisis, en qué edad se van fusionando los lapsos de fusión, caso de la tibia y el fémur, los diferentes elementos. Como habíamos observado, el primer elemento episario del fémur es la epífisis distal. Posteriormente se van a formar también los trocánteres y la cabeza del fémur. Ese texto es de mucha utilidad. También es de mucha utilidad presentar algún inventario de las diferentes regiones y sus lapsos de fusión para poder así llevar a cabo en general de un rango de edad del individuo subadulto. El texto, si mal no recuerdo, también tiene un libro donde el especialista en su proceso de identificación puede ir anotando qué partes están fusionadas, qué partes están en proceso de fusión, qué partes están totalmente fusionadas. Y de esa forma, finalmente, el mismo antropólogo forense puede llevar un balance para eh, dar un marco, un rango de edad para el individuo que está identificando. Ahora, métodos para estimación de edad en adultos. También estos métodos deben ser, lo recomendable es que se contrasten varios métodos entre sí, que no se recurra a solo uno, porque en el sentido de que los lapsos son más amplios, vamos a necesitar una estimación más precisa. Acá, en cuanto a estimación de edad, otra vez el coxal nos va a ayudar bastante. Van a haber cambios morfológicos en la sínfisis púbica. La sínfisis es esta carilla articular junta a los dos coxales por su parte ventral. Y esta carilla va a presentar una suerte de degradación, de modificación morfológica. Usualmente estas crestas, esas ondulaciones, en algunos huesos son una muestra de ser un individuo juvenil. Estas crestas, a medida que el individuo crece en edad, hasta la adultez media, la adultez mayor, esas crestas van a ir desapareciendo y van a ser, se va a observar una mayor degradación, una mayor porosidad, microporosidad, macroporosidad, van a aparecer de repente excavaciones, algunos bordes osteofíticos, los cuales son muestra de que es un individuo eh, de mayor edad. También el método de Sucha y Brooks va a emplear algunas tablas en base a la morfología que se está observando para brindar un lapso de edad al especialista que está observando. Otra parte también es el método de Lovejoy de la superficie auricular. También vamos a observar algunas crestas en individuos juveniles, unas ondulaciones, las cuales van a desaparecer, van a empezar a aparecer hueso denso y pequeñas porosidades y macroporosidades en individuos de mayor edad. Ahora bien, en cuanto a la superficie auricular, este método que hemos observado de Lovejoy también es más o menos de fines de los 80, y al igual que ha sucedido con la determinación de sexo, con la edad también han aparecido métodos con aplicación estadística, con aplicación de gradación de estadios, y en este caso tenemos el método revisado de Schmidt de la superficie auricular. Schmidt va a seleccionar 4 elementos de la superficie auricular y de sus zonas circundantes para poder estimar un rango de edad. El primero de ellos es justamente el que habíamos mencionado, que es la organización transversal de ondulaciones. Estas pequeñas ondulaciones, estas pequeñas crestas, pequeñas formaciones en forma de olas, podríamos decir, de pequeñas colinas, las cuales están presentes en individuos juveniles, las cuales van a ser posteriormente
van a desaparecer y ser modificadas por hueso denso, presencia de microporosidades y macroporosidades. Y en ese caso, el primero de los elementos va a ser justamente ese. En el estadio 1 podemos observar ondulaciones, estrías en toda la parte de la superficie auricular. Y en el estadio 2, estas ondulaciones simplemente han desaparecido. Ya no son observables. El elemento 2 es la modificación de la superficie auricular y va a contar con 4 estadios. Esta categoría se va a enfocar principalmente en lo que es la presencia de granulación y presencia de porosidades. En un individuo joven las porosidades no van a estar presentes. Posteriormente en el estadio 2 empiezan a aparecer pequeñas islas de microporosidades, pero no van a estar presentes en toda la carilla. Posteriormente van a empezar a aparecer grandes islas o zonas o semicaras incluso de microporosidades, incluso pueden empezar a aparecer macroporosidades en pequeña cantidad. Y en el último ya van a aparecer grandes zonas abarcadas por macroporosidades y incluso granulación gruesa del hueso. Granulación fina en individuos jóvenes, granulación gruesa en individuos de mayor edad. Y presencia de macroporosidades en individuos de mayor edad también. El tercer elemento es la modificación apical. El ápex es el borde de la superficie auricular. Esta vendría a ser la frontera que delimita cuál es la superficie auricular. También en individuos jóvenes, este ápex, esta zona apical, va a ser bien delimitada. Nosotros vamos a poder observarla con una especie de pequeño risco de borde redondeado, ancho en algunas regiones, principalmente en la parte inferior. Vamos a poder observar que este ápex es bastante visible, bastante palpable. En individuos de mayor edad, este borde se va a degradar o va a presentar modificación osteofítica, modificación osteoartrítica de repente. En algunas partes el ápex va a ser bastante afilado y en algunas partes, en la parte interna de la carilla puede incluso desaparecer, no puede estar no visible. Así tenemos que en este caso de la tercera categoría, el estadio 1, el borde espino, puede estar al mismo nivel de la superficie articular y va a formar un ángulo. En cambio, en el estadio 2, el borde es romo, va a ser espeso y puede formar un labio en cuanto a procesos osteoartríticos de degradación, incluso presencia de hueso amorfo, como podemos observar aquí en la parte superior de la foto. Y acá también. No forma un borde delimitado, sino es una especie de formación caótica. Es concluyente con probables efectos osteoartríticos, es decir, artritis ósea, debido al desgaste. Y finalmente tenemos el cuarto elemento, que es la modificación de la tuberosidad ilíaca, el cual es una zona de abundante inserción muscular. En la primera va a ser bastante lisa, va a presentar algunas pequeñas íntesis, pequeños bordes de inserción muscular, pero en general va a tener una morfología bastante lisa, bastante grácil. En cambio, en un individuo de mayor edad podemos observar bastante rugosidad, incluso presencia de repente de entesopatías, que son proyecciones óseas producidas por estrés muscular, estrés ligamentario debido a grandes esfuerzos, los cuales van a requerir de que el hueso brinde de alguna forma mayor resistencia, mayor consolidación para el ligamento que se está aferrando a la superficie ósea, y de esta forma va a proyectar algunas extensiones, de repente pequeños promontorios óseos, y eso va a ser visible
en la tuberosidad inmediata. Acá podemos observar en el estadio 1, superficie lisa sin señales de remanente óseo, en el estadio 2, remanentes óseos o finas síntesis. Finalmente, como podemos observar, tenemos bastantes estadios. En el primer estadio tenemos 2, en el segundo tenemos 4, en el tercero tenemos 2 también, y en el último tenemos 2. Estos, estas cifras las vamos a colocar en esta tabla y vamos a finalmente obtener un porcentaje en base a determinados rangos. Por ejemplo, nosotros hemos obtenido unas cifras de 1, 2, 1, 1, por decir. Entonces nosotros recurrimos a esta tabla. Tenemos 1 en el primero, 2 en el segundo, 1, 1 en los siguientes. Y de esta forma tenemos que hay un 42% de probabilidad de que ese individuo esté entre los 20 y los 29 años. Un 38% de que el individuo esté entre los 30 y los 39. Y posteriormente los otros porcentajes son mucho menores. Entonces tomamos los dos porcentajes mayores y formamos un rango en base a ello. Y de esa forma tenemos una estimación de que ese individuo puede, hay una probabilidad, se suma, de que ese individuo tenga entre 20 y 39 años. Un individuo, un adulto joven, podríamos decirlo, un adulto entrando a la fase media de la adultez. En un 80% de probabilidad bastante alto de que ese individuo entre en este margen de edad. Pero como podemos observar, los rangos de edad ya empiezan a ser más amplios, ya no son meses, sino incluso pueden llegar a ser décadas. Y de esa forma vamos a necesitar también otros métodos que nos ayuden de alguna forma a reducir ese margen. Pero, por ejemplo, si tenemos un individuo adulto, un adulto joven, y tenemos o de repente otro adulto mayor, ya podemos ir también brindando de repente una probabilidad de identificación en base a este rango. Todo depende del contexto en los cuales estamos trabajando. También hay métodos para las costillas. En específico se emplean la primera y la cuarta. En este caso tenemos el método de Isham, que emplea la cuarta costilla. También las mismas categorías similares, ondulaciones en individuos jóvenes y bordes osteopíticos, excavación en individuos de mayor edad. El método de Isham se va a separar en individuos masculinos, individuos femeninos también. Y estas fases también se van a volver en un cuadro que nos va a arrojar también un lapso de edad. Diganji también, junto con Petard, Kimmerly y Konigsberg en 2007, han presentado también el método de la primera costilla. También podemos observar ondulaciones en jóvenes, un tipo de excavación, degradación, bordes osteofíticos, individuos de mayor edad. También estas categorías van a ser volcadas también en una tabla que nos va a brindar un lapso de edad. Hay otros métodos también que podríamos mencionar, que es la aplicación del sacro, el grado de fusión y el grado de modificaciones osteoartríticas en la superficie auricular del sacro, de Nicolás Pasalacqua. Este método presenta 5 estadios en base al grado de fusión de los elementos de las diferentes, por así decirlo, vértebras sacras. Y estos métodos se van a separar también en décadas, de 20, 30, 40 y 50 más. Calce también presenta el método del acetábulo en base a la modificación osteoartrítica, las modificaciones de desgaste del borde del acetábulo. Recordemos que el acetábulo es esa especie de cápsula en donde va a articular la cabeza del fémur con el coxal. También hay métodos para el desarrollo vertebral. También en individuos jóvenes se va a presentar ondulación y ausencia del aro epifisial, del borde del cuerpo de la vértebra. Posteriormente, entre los 16 y 20 se va a formar un pequeño aro en el cual se va a fusionar
al cuerpo de la vértebra y finalmente a más de 30 años ya empiezan a aparecer procesos de osteoartritis, los cuales van a empezar a formar osteofitos, los conocidos, denominados coloquialmente picos de loro, en los bordes de los cuerpos de las vértebras. El siguiente método vamos a tener que recordar un poco del cráneo. El cráneo, en la división entre un hueso y otro, acá tenemos la vista, la norma superior, acá tenemos el frontal, los dos parietales y el occipital. Recordemos de que estas pequeñas áreas de limítrofes, llamadas suturas, la sutura entre el frontal y los parietales se denomina sutura coronal, la que está presente entre los dos parietales de la sutura sagital, y la que delimita el occipital con los dos parietales se denomina sutura lambdática o lambdoidea. Y esta también en el siglo pasado, también más o menos en 1960, 70, se utilizaba bastante en los métodos de la sutura para estimar edad. Aquí el método de Olivier y Valois de 1960, que presentaba que la obliteración, es decir, el cierre de ciertas regiones estructurales iba a ser de alguna forma una determinación de un rango de edad. Acá podemos observar que le habían aplicado un rango de edad de 5 años, es decir, que mientras menos visible o más obliterada estaba esta zona conformada por las estructuras coronal, sagital y lambdática, se iban obliterando, el individuo presentaba un determinado rango de edad. Con el tiempo este método fue cayendo en desuso hasta que las suturas, los métodos de obliteración de suturas no fueron confiables del todo. Hasta que más o menos a inicios de este siglo, más o menos por el 2000, por 1998, un método que de repente no es muy conocido tampoco, que es el método de Nauroki, el cual fue utilizado por Zambrano, utiliza ciertas zonas del cráneo que fueron categorizadas por Mendel y Lovejoy en el 85, ciertas zonas de las suturas, las cuales fueron numeradas. Nauroki tomó estos elementos, estas regiones, y no, de alguna forma, eh, hizo conjunción con estos patrones, con estos rangos de obliteración. Acá podemos observar que en el nivel cero la sutura está totalmente abierta. Si nosotros lo ponemos de repente el cráneo a trasluz, vamos a poder ver de qué se puede observar del otro lado, a través de la sutura. Está totalmente abierta. En el nivel uno empieza a haber un pequeño principio, de repente endocranial, desde la parte interna del cráneo, de obliteración. En el nivel 2 hay un cierre significante, de repente ya está totalmente cerrada la sutura de un lado al otro, pero quedan marcas que corresponden a la línea de sutura, y el nivel 3 ya corresponde a una obliteración completa. Y también Nauroki aplicó estas regiones tanto extracranial como endocranial y facial, y finalmente también aplicó algunas ecuaciones para poder eh, estimar un rango de edad en base a las suturas. Es un método también de mucha utilidad actualmente, lo cual de alguna forma le da una visión renovada a estos métodos de las suturas, los cuales habían sido dejados de lado. Hay otros elementos que pueden ser de utilidad para la estimación de edad, en este caso la sincondrosis esfeno-occipital, es decir, la parte limítrofe entre el occipital y el esfenoides, se va a obliterar entre los 17 y los 21, esta región de acá,
va a estar totalmente cerrada en este lado. Acá podemos observar que es un individuo juvenil, probablemente un niño, porque la zona de acá, la región basilar, todavía no está obliterada del todo. Acá también el método de la osificación del cartílago tiroides. El cartílago tiroides que está presente en la zona de la garganta, en la zona del cuello, también va a presentar osificación y en base a los elementos que encontremos, en caso de que los encontremos, porque es un elemento óseo de bastante fragilidad, vamos a poder estimar también un rango de edad. También el desgaste de las regiones oclusales de los dientes también nos va a ayudar a estimar rangos de edades. Las regiones oclusales de los dientes son las que entran en contacto uno con otro cuando se cierra la boca. Y este mismo proceso de atrición que conlleva el masticar, el morder, eh, de repente también eh, fenómenos patológicos como el bruxismo, este acto de frotar los dientes mientras se duerme, va a producir este efecto de atrición y de desgaste de las superficies oclusales. Y eso también va a ser de utilidad en el proceso de identificación. Otros métodos que se pueden mencionar también son de la clavícula medial. Acá podemos observar la clavícula. En este caso, la región medial corresponde a la que articula con el esternón. Acá tenemos la región esternal. Y el método de el enfoque bayesiano en base a las fases de fusión de esa región medial clavicular. Esa región clavicular es la última, el último elemento en fusionarse a nivel total, a nivel esqueletal. Es el último elemento que tarda en fusionarse. Y en base a ello, en base a de que nosotros observemos de repente algún rastro o alguna línea de fusión aún, vamos a estar presente ante un individuo de menor edad a 30 años aproximadamente. Y en base al grado de fusión también vamos a poder formar un rango tanto superior como inferior en cuanto a edad. Otro método de clavículas también es el de Webb y Suchet, que es más o menos similar al enfoque bayesiano. El método de Buchberry-Chamberlain, que es un método más o menos actual también en base a la superficie auricular, pero que también emplea ciertas categorías visuales, las cuales van a dar una sumatoria total y nos va a arrojar también un rango de edad. La obliteración también de suturas palatinas de Mann, que corresponde al cierre de suturas de la zona tanto del maxilar como del paladar. Estas suturas, estas líneas suturales entre un hueso y otro, también se van a ir obliterando y nos van a brindar también un rango de edad. Y el método de Gowland, que es un método de apoyo, por así decirlo, de soporte, que va a fusionar de alguna forma los métodos de Suchet y Brook en cuanto a superficie auricular y sínfisis púbica. Nos va a arrojar también un rango de edad en base a los resultados que nos han brindado anteriormente esos dos métodos. Y la estatura también va a ser de bastante utilidad para el proceso de identificación para tener un rango de estatura del individuo en vida. Hay diferentes métodos, algunos de ellos corresponden a ecuaciones regresivas o aplicación de tablas en base a la longitud máxima de algunos huesos largos. En caso de contarse con un esqueleto completo, también se puede llevar a cabo este método general, que es la sumatoria de la altura de varios elementos esqueletales. Siempre recordar de que el cráneo debe estar en la posición de Frankfurt para llevar a cabo una medición de estatura adecuada. Y cuando nosotros estimamos la estatura, tenemos que siempre tener en cuenta las medidas oficiales empleadas para huesos largos, ¿no? Es decir, como hemos mencionado anteriormente, los huesos largos, el húmero, el radio, el cúbito, no pueden ser medidos de cualquier manera. Hay algunos puntos anatómicos en los huesos, los cuales nos van a servir de extremos para llevar a cabo una medición adecuada. También la posición adecuada en la que debe estar
el fémur desde la parte superior de la cabeza hasta la parte inferior de, en este caso, el epicóndilo. También con la tibia, en este caso la tibia, debemos tomar en consideración la superficie articular más elevada, dependiendo de la lateralidad, y no debemos contar esta pequeña protuberancia, la espícula de eh, la cresta de la tibia no la debemos considerar, porque esta cresta de la tibia introducirse en la región intercondilar del fémur, y de esa forma podría alterar las proporciones que estamos midiendo. Finalmente, acá, en caso de que no contemos con un esqueleto completo, podemos disponer de algunos huesos largos y en base a ello tener un rango de estatura o una probabilidad de estatura en base a los huesos con los que contamos. De repente, si contamos con varios huesos, fémur, tibia o de repente fémur y cúbito, también en base a la longitud máxima de esos huesos vamos a poder tener un rango de estatura. Como les había mencionado, también en el 56 eh, Fully presenta en este método del esqueleto entero, el cual mm, tendría que ser utilizado en circunstancias muy favorables, porque no muy a menudo se cuenta con un esqueleto completo. Pero en caso de disponerlo, bueno, acá están los criterios. Tomamos en consideración la altura del cráneo, la altura máxima de los cuerpos vertebrales, pero obviando el atlas, sino desde el axis hasta L5, la altura anterior del primer segmento del sacro, la longitud bicondilar del fémur, la longitud de la tibia sin la eminencia intercondilar, esa es la pequeña espícula de la tibia, y la altura del astrágalo y el carcáneo, pero articulados. Y de esa forma vamos a obtener también una estimación de estatura, pero como hemos dicho, es muy difícil que durante el trabajo nos podamos encontrar con un esqueleto completo. La lateralidad también es un criterio de bastante utilidad, es decir, cuál es la extremidad superior dominante, si el individuo era zurdo o diestro, y cuáles son los criterios que tenemos que considerar. Cuando un individuo tiene en este caso, nosotros conocemos o podemos interpretar cuál es el miembro superior dominante de ese individuo, tenemos que observar sus inserciones musculares, el biselado de la cavidad glenoidea del omóplato, la desviación de esta cavidad glenoidea, la robustez y la longitud de la clavícula del lado dominante, la longitud de los huesos largos del brazo, la anchura distal del húmero y algunos procesos osteoartríticos en el codo, así como algunas inserciones musculares de bastante importancia como son la mayor expresión de la tuberosidad deltoidea. Acá podemos observar la cavidad glenoidea del omóplato. Acá en este caso vamos a poder observar un ligero bisel en el lado dominante, es decir, en el B, el cual no está presente en el lado no dominante, debido a que no ha habido gran uso o gran desgaste de esa extremidad. En cambio, con esta, bueno, eh, puede sujetar objetos pesados, con esta va a escribir y va a llevar a cabo sus actividades cotidianas. Y bueno, entramos a un concepto que ha abarcado bastante debate, que es la ancestralidad. Es un concepto que hace referencia al origen étnico, pero de alguna forma esta categoría ya no ha sido de mucha utilidad actualmente en la antropología forense, y eso debido a que las categorías étnicas son categorías, en este caso discretas y no continuas, es decir, van a sufrir eh, severas modificaciones en el proceso histórico-social de un grupo social, un grupo cultural. Y también la primera desventaja que va a presentar este estudio de origen étnico en base a estos socios es que van a ser demasiado subjetivos. Y teniendo en cuenta el considerable mestizaje que ha sufrido
caso, las diferentes poblaciones humanas ya no se pueden hablar como se hablaba anteriormente en el siglo pasado, a inicios del siglo pasado, de rasgos generales étnicos. Acá podemos ver algunos que se han utilizado anteriormente, como son la abertura piriforme, es decir, la abertura donde se encuentran las fosas nasales, la morfología de las suturas, estas diferenciaciones bastante extremas, podríamos decir, entre asiáticos, nativos americanos, caucásicos, europeos y africanos. De alguna forma, la antropología forense estadounidense presentó ciertas categorías demasiado rigurosas para diferenciar el origen étnico, las cuales no son necesariamente objetivas o demostrables, debido a que los antropólogos forenses, incluso los analistas de la variación poblacional, han podido determinar de que en ocasiones es muy probable de que haya más variación étnica en un grupo cerrado concreto que entre grupos sociales diferentes. Ahora tenemos también algunos estudios antiguos que se hacían en cuanto a prognatismo, ángulo facial, rasgos palatales, es decir, la morfología de los huesos del paladar, la morfología de la apófisis mastoidea, la inclinación también del fémur. Y ha habido diferentes tipos de críticas a lo largo de la historia de la antropología forense contemporánea a este tipo de métodos para determinar ancestría. Actualmente se está intentando darle un giro metodológico a esta variable. Como había mencionado, se ha demostrado que la variación intrapoblacional puede ser mayor que la interpoblacional, y en ese sentido, al encontrarse con tanta variación sociográfica, se han necesitado otras metodologías. Se ha incorporado, por ejemplo, la genética, la química forense, el análisis de isótopos estables. Es un elemento que yo les recomiendo mucho que investiguen, porque se está llevando a cabo en bastantes estudios de antropología forense con el fin de estudiar el origen de los individuos en base a grupos poblacionales. Estos isótopos son, por así decirlo, en rasgos generales, como para que se pueda comprender, son una especie de remanentes, de huellas que van a quedar en estos restos óseos, los cuales se van a denominar marcas isotópicas, en las cuales por medio de análisis de procesos químicos, físicos y biológicos se quedan registradas en el material óseo, en general en el individuo mismo, en los tejidos del individuo. Y estas marcas son de alguna forma individualizadas en los estudios antropológicos forenses para identificar un patrón, un mismo patrón o ubicación geográfica. Esto en base a los alimentos que se consumen, en base a de repente algunos elementos ambientales en los cuales está expuesto el individuo. Estos isótopos estables son formas estables de un mismo elemento químico, que a diferencia de los isótopos de formas radiactivas, no van a decaer en el tiempo, no se van a degradar, sino que van a quedarse fijas en el tejido. Y estos isótopos se encuentran en todas las sustancias que son derivadas de la naturaleza. Y estas sustancias son diferentes dependiendo de qué zonas geográficas estén originándose. Estas, al adaptarse al individuo, van a quedarse adheridas de una forma, y el antropólogo forense, por medio del aporte de la química forense, va a poder realizar comparaciones de en qué lugares geográficos está presente estos isótopos estables. De una forma, reduciendo también el marco muestral, pueden reduciendo también en base a en qué zonas específicas están presentes estos isótopos. Así que yo les recomiendo bastante de que estén interesados también en métodos bastante actuales, también investiguen bastante acerca de estos isótopos estables. A menudo también hay algunas conferencias, a veces en la Universidad de Magdalena. Actualmente creo que ha sido presentada también una tesis hace poco, hace unos pocos años, que también aplicaba el método de los isótopos estables en la antropología forense.
Bien, esos serían prácticamente los métodos de identificación. Son principalmente los métodos que más se emplean en el proceso de identificación de perfil biológico, como es la edad, el sexo, la estatura. Les voy a estar también dejando algunos textos finalizada la clase. Son de mucha utilidad. Este manual también de el esqueleto juvenil de Sherwood Black, el cual es una actualización de este manual de Sherwood Black en osteología juvenil. Y bueno, la clase que viene es podríamos decir, es la última correspondiente al taller. Vamos a estar viendo eh, algunos temas que faltan, que son importantes también, que es trauma y patologías, y vamos a concluir también con la aplicación de la antropología en el estudio de los derechos humanos, que es finalmente nos va a dar a conocer el entorno en el cual el antropólogo forense se desempeña. Asimismo, los traumas también es un tema bastante prominente. Ahí les voy a estar también recomendando varios textos, de repente Broken Bones de Galloway, en el contexto peruano también traumatismos óseos de Kimberly y Baraybar. Baraybar, quien es director del equipo peruano de antropología forense, hace más o menos unos años, no recuerdo, en 2012, 2011, publicó este texto que es un clásico prácticamente a nivel nacional para la formación de antropólogos forenses en temas de trauma. Presenta todo tipo de traumas, como es traumas contusos, traumas cortantes, traumas también contundentes de diferente tipo, como son accidentes de tránsito, explosiones con, caso, valga la redundancia, con explosivos plásticos, balística también. Es un texto de mucha utilidad también, del cual también vamos a hacer uso en la siguiente clase cuando toquemos el tema de trauma óseo. Bien, no sé si hay alguna pregunta, alguna consulta en cuanto a métodos de identificación de perfil biológico. Me voy a estar dejando también los artículos o papers donde estén presentes también los métodos, las fórmulas. De repente las fórmulas también son un poco confusas, de repente aplicando así a grandes rasgos, pero cuando uno los emplea ya se va dando cuenta, ya va, entre comillas, ganando cancha y le va encontrando el sentido de estas fórmulas que van a ser prácticamente de uso cotidiano. Obviamente no es necesario de que recurran propiamente a una calculadora, ¿no? Para realizar las fórmulas. Hay una aplicación que es muy recomendada, simplemente como herramienta, no como un determinante, una herramienta que va a hacer el trabajo por uno. Se llama Osteolab, que es una aplicación gratuita para celular que ayuda justamente a hacer estas ecuaciones. Uno coloca esta gradación del 1 al 5, los métodos de repente de Clales, de Schmidt, y bueno, la aplicación va a hacer la ecuación por uno y va a poder tener el resultado de una manera más fácil. Bien, profesor, creo que por ahora no hay ninguna pregunta de los compañeros. De todas formas, el material lo va a pasar por el grupo, ¿verdad? Sí, 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 Las sí, le voy a estar lecturas. enviando el material, los textos, los artículos.
También en la misma aplicación de Ostiolab también tiene un manual que es de mucha utilidad porque está en español, también se los voy a estar compartiendo también. Listo, profesor. Muchas gracias. Entonces nos vemos la próxima semana, en una semana, con la última sesión, la clase número 4. Muchas gracias a todas y todos por su asistencia. Nos vemos la semana que viene. A usted, muchas gracias. Hasta luego, nos vemos.